me pone muy contenta eso. Yo voy a hacer una presentación de algo así como 1 hora y 10. Espero no extenderme mucho más de eso, para que luego tengamos un tiempo para conversar entre nosotros sobre esto, sobre comentarios, dudas, objeciones. Así que bueno, voy a ir empezando. La verdad es que es un tema muy amplio, a pesar de que no hay mucha bibliografía sobre articulaciones entre el psicoanálisis y la teoría queer, más bien hay poca. Intenté hacer un relevamiento sobre qué es lo que se viene diciendo de ambos lados, o sea, qué es lo que autores queer dicen del psicoanálisis, tanto en las críticas más fuertes, en las críticas más destructivas, se podría decir, y también de las críticas constructivas que hacen, es decir, cuándo se apoyan en el psicoanálisis para proponer en qué sentido el psicoanálisis podría apoyar la teoría queer en términos de subversivos respecto de las políticas antiidentitarias. Con respecto a autores que luego han criticado las teorías queer, hay muchísimos, siempre está la mención a reducir a la teoría queer a algo simbólico, imaginario, que trabajan solo sobre el género, y como género para muchos psicoanalistas no es un concepto del psicoanálisis, no tendría nada que ver con las teorías queer. Al mismo tiempo, considerando que si las teorías queer se ocupan de políticas, el psicoanálisis, si no tiene ninguna relación con la política, tampoco tendría nada que hacer. Como ha habido posiciones que han dicho, bueno, acá no tiene nada que ver esto. Otros autores dijeron que sí, que es posible esa articulación, y lo han llevado a cabo a partir de lo que yo considero que es un modelo teórico freudo-lacaniano. Es decir, un modelo teórico que pone en continuidad conceptos freudianos y conceptos lacanianos, es decir, borrando las diferencias a veces significativas entre ambos modelos teóricos, el freudiano y el lacaniano, lo cual hace que eso tenga ciertos obstáculos al momento de articularse a la teoría queer. Eso por un lado. La teoría queer, para quienes no conocen, es difícil hablar de teoría. El término teoría queer, lo acuñó Teresa de Lauretis, una filósofa que en el año 89 dio una conferencia en una universidad de Estados Unidos y le puso el título de la conferencia Teoría Queer. Y fue un revuelo, tuvo un impacto inmediato, porque queer, hoy por hoy, ya 30 años después, y con todo el agua que pasó bajo el puente, ya es un término que en cierto punto ha sido banalizado, ha sido cooptado por un montón de marcas, qué sé yo. Ha perdido como de construcción, ¿no? Como esos términos que de tanto uso y tan mediatizado empiezan a perder un poco su significado. Pero en su momento queer fue la reapropiación de una injuria, es decir, un uso diferente, afirmativo, de un término que era súper peyorativo, era un insulto muy fuerte, queer. Es como, acá no tenemos una traducción directa, acá en español, pero sería algo así como una mezcla entre freak y faggot, o freak y marica, una cosa así, como el puto raro, el puto extraño, el bizarro, es decir, algo que no solo se desvía de la orientación sexual hegemónica, sino que además su apariencia, su expresión de género, también es muy extraña a los ojos de la heterosexualidad como régimen político. Entonces, Teresa de Lauretis lo llama teoría queer y fue un boom en el ámbito académico y en los círculos filosóficos, que empezó a ser muy usado, y dio la impresión de que teoría queer fuera un movimiento homogéneo, un campo que existía ya, cuando en realidad fue como una provocación, un acto provocativo llamarlo teoría queer. Es como si hoy por hoy le dijéramos, no sé, teoría culo roto, teoría negro de mierda, es decir, un término fuerte, teoría prolapso anal. En ese momento tenía ese peso. Hoy por hoy hay materias que ya se llaman teoría queer en la academia. Entonces, no es una teoría como un sistema de conceptos que tratan de estudiar un objeto de estudio delimitado,
mediante un lenguaje formal, no tiene pretensiones de cientificidad, sino que abreva, es decir, nace del postestructuralismo, que el postestructuralismo era un movimiento de crítica a las jerarquías de poder implícitas en la explicación estructuralista de la cultura, entendida como términos binarios de hombre, mujer, diferencia sexual, genealogía patriarcal, etc. El feminismo lesbiano, también, con autores como Gail Rabin, que era una respuesta a un feminismo esencialista de la mujer, y a los movimientos antiidentitarios, que eran respuestas a una esencialización y búsqueda de asimilación del colectivo gay de ese entonces. Entonces, como una breve introducción a de qué se ocupó la teoría queer en términos más filosóficos, algunos de sus objetivos eran la crítica de los dispositivos heterocentrados y del binomio homo-hetero. Uno de estos dispositivos heterocentrados es el psicoanálisis, o algunos psicoanálisis al menos, que parten de explicar los fenómenos de la neurosis, el desarrollo sexual, a partir de centrarse en los hombres y mujeres de orientación heterosexual. Y del binomio homo-hetero, es decir, como las dos posibilidades o los dos polos del deseo, que serían o heterosexual o homosexual. También que que de cierta forma también fueron esencializados también. Entonces, crítica de los dispositivos heterocentrados y del binomio homo-hetero, el sexo como producto del dispositivo de género, es decir, la teoría queer cuestionó la aparente naturalidad del sexo, es decir, como algo que sería prediscursivo, binario de por sí, o sea, en sí mismo, y al que luego se le sobreimprimiría un género o una subjetividad, pero que el sexo sería un dato primario, original, natural. Entonces criticó eso, que el sexo ya era parte del dispositivo de género. Es decir, cuando decimos un hombre biológico o un órgano masculino, órgano femenino, ya ahí el género se coló. O sea, ya está impregnado de género. Luego el género como tecnología, es decir, el género como una producción a partir de diversos discursos, entre ellos los discursos científicos, los discursos artísticos, los discursos de los medios, los discursos que se transmiten en la familia, etc. Y, por último, de esta serie de conceptos de ejes que intentaron criticar, son la idea de original y de copia de género. Es decir, de pensar que una persona cis es el original y una persona trans o travesti sería la copia, o intenta copiar algo, que intenta imitar, es decir, intentó desarticular esta idea de original y copia, no hay original. Es decir, esto es muy claro, a partir de la teoría de la performatividad del género de Judith Butler, donde intentó demostrar que toda construcción de género es artificial, no hay un original. Lo que pensamos que es original es efecto mismo de la reiteración de prácticas, que hace que pensemos que eso que consideramos un original esté al principio cuando es un efecto de una reiteración de prácticas y de actos discursivos, lingüísticos, corporales, etc. Entonces, eso por el lado de la teoría queer. Ahora, para pensar articulaciones entre esto, me basé en varios textos que me parecen fundamentales para pensarlos, no porque yo acuerde punto por punto con lo que dicen, sino porque están enfocados directamente en esta cuestión. Uno es Teoría Queer y Psicoanálisis, lo muestro, no sé si se ve, de Javier Sáez, debe estar espejado, seguramente se ve al revés. Teoría Queer y Psicoanálisis de Javier Sáez, que Javier Sáez no es psicoanalista, es filósofo, es traductor, también ha traducido muchos libros de Preciado al español y de otros autores, pero es estudioso de la teoría queer y del psicoanálisis. Este es un libro del año 2012 o 2013, si no me equivoco. Tiene algunos puntos interesantes, la verdad es que es un libro muy llevadero, es muy claro, trabaja en cómo surge la teoría queer, está bastante interesante. Yo no acuerdo mucho con luego las articulaciones que propone y los límites, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante.
Y otro texto, otro libro, que es el de Fabry Burles, lo muestro, que salió recientemente, publicado en español. Fabry Burles sí es un psicoanalista francés, que este texto salió hace unos años y el libro salió ahora la traducción en castellano. Se llama Queer Psicoanálisis o Qué oír psicoanálisis, clínica menor y de construcción de género. Un libro con el que acuerdo aún menos, pero bueno, ya lo vamos a ver. Y por último, dos textos más, que son Lacan y la teoría queer, de Tim Dean, que es un artículo del año 2003, que yo no lo encontré en castellano, lo leí en inglés, está en Google, si alguien lo quiere se lo puedo pasar. Lacan y la teoría queer. Y el otro es de Juan Carlos Pérez Jiménez, que es un psicoanalista español, un artículo que se llama ¿Es posible un psicoanálisis queer? Ese es del año 2014. Pero se los menciono porque voy a tomar referencias de estos textos. Entonces, intenté buscar qué es lo que tienen en común en sus planteos. Es decir, qué es lo que rescatan, por ejemplo, de Freud y de Lacan y del psicoanálisis en general. ¿Por qué? Porque encuentro algunas tendencias en estos autores, difieren entre ellos en algunos puntos. Hay algunos, me parece que se plantea a veces la idea, me da la impresión a mí, no sé qué les parece a ustedes, que la teoría queer en este momento, para cierto psicoanálisis que está siendo muy criticado fuertemente por su heteronormatividad, su heterocentrismo, por ciertas concepciones patológicas de las identidades trans, por ejemplo, o de las identidades que excedan el binario hombre-mujer, lo mismo con las orientaciones que no sean heterosexuales. Me parece que la teoría queer en algunos puntos les sirve como para demostrar que el psicoanálisis ya era queer y que las patologizaciones y las concepciones más heteronormativas fueron exabruptos de algún psicoanalista. Algo así como en la lógica de la manzana podrida, ¿vieron cuando se dice no es un problema estructural, es un problema de ciertos elementos, de ciertos actores, digamos, de ciertas personas que lo practican? ¿No? Lo que se dice, por ejemplo, cuando fue el caso de George Floyd, que ahora fue salió el fallo al policía, no sé si recuerdan, pasó el año pasado o el anterior, ¿no? Una persona afrodescendiente que fue apresado por un policía, lo asfixió hasta morir, eso fue filmado, fue viralizado, y eso generó un revuelo enorme y un cuestionamiento de cuál era la función de la policía, si la policía tenía un modo de proceder racista, discriminador. Y bueno, una respuesta a eso fue no, es un problema de algunas manzanas podridas, son algunos policías, pero la policía no es racista. Bueno, me da la impresión a veces de que en el psicoanálisis puede ocurrir esto también. Sobre todo en concepciones apresuradas que se hacen en decir, por ejemplo, el inconsciente es queer, el goce es queer, todos somos trans. Me parece que son frases que quedan muy lindas, pero que no revisan estructuralmente cuál es el lugar que tiene la heterosexualidad, la diferencia sexual, qué lugar tiene la biología, la anatomía en el psicoanálisis. Cuando me parece que una articulación, esta es una idea que les propongo, una articulación entre el psicoanálisis y la teoría queer tiene que llevar necesariamente a una revisión estructural de la teoría. ¿De qué lugar tienen estos conceptos que acabo de mencionar? Volviendo, ¿qué rescatan estos autores que intentan articular estos dos discursos? Sobre Freud, quizás ya lo hayan escuchado estas cosas, esto no solo los tomo de estos autores, sino de otros textos que he leído de psicoanalistas, que he escuchado en la facultad, en materias optativas que intentan acercarse a los estudios de género. Les leo. La pulsión que no tiene objeto predeterminado, es decir, para Freud, si recuerdan en 3 ensayos, el objeto de la pulsión es contingente, no está soldado a ella de entrada, puede ser cualquiera. Justamente por eso es que hay un dispositivo de sexualidad que le proveería un objeto, justamente porque la pulsión no tiene un objeto predeterminado. Es que existe un dispositivo para asegurarse que las personas tengan un objeto que sea heterosexual.
Eso es algo que lo menciona Reiter, por ejemplo, Jorge Reiter en Edipo Gay. Justamente porque no hay objeto predeterminado, hay un dispositivo que produce que haya un objeto predeterminado, con sus fallas, ¿no? Por ejemplo, es algo que no siempre funciona. Luego, si la perversión es la norma, toda sexualidad es perversa, ¿no? Con esta, en tres ensayos que Freud plantea que toda sexualidad tiene un componente de perversión, concluyen rápidamente psicoanalistas que entonces toda la sexualidad es perversa, no habría una diferenciación entre la norma y lo desviado de la norma. Lo cual implicaría que no tiene ningún sentido hablar de sexualidad perversa, porque sería una redundancia. Sería como decir sexualidad sexuada, si toda sexualidad es perversa. ¿Se entiende que ahí caería la perversión como una categoría? Entonces, otro, si la sexualidad infantil es perversa polimorfa. Pero hay una división entre sexualidad normal y perversa. No sé si ustedes recuerdan que Freud hace esta divisoria de aguas entre la sexualidad normal, que la ubica del lado de la neurosis, y la sexualidad perversa, que sería su negativo. A partir de si la sexualidad está al servicio de la reproducción o no. Si está al servicio de la reproducción, son prácticas normales. Si no está al servicio de la reproducción, son prácticas perversas. Es decir, hay esa divisoria. Y otra es, otro término que se puede cuestionar acá, es el desarrollo teleológico de la vida sexual en Freud, ¿no? Teleológico de telos, de fin. Se empezaría desde una sexualidad perversa polimorfa en un individuo de disposición bisexual que a partir de las fases del desarrollo libidinal se llegaría a un individuo adulto, hombre o mujer, heterosexual, que haría un uso altruista de la libido en función de la reproducción con un individuo del sexo opuesto. Y por último, mentira, voy a leerles un par más. Freud se problematiza la heterosexualidad, que es algo que en la traducción de tres ensayos que tenemos al español de Editorial Amor-Ortu y en la de Biblioteca Nueva de López Ballesteros no está. Yo lo he encontrado por otros autores que han leído a Freud en alemán o en inglés, donde Freud en una nota al pie dice la heterosexualidad incluso es algo que requiere esclarecimiento, no es un hecho natural. En la traducción de López Ballesteros dice al revés, la heterosexualidad requiere esclarecimiento, la atracción del hombre por la mujer requiere suponer en el fondo una atracción de carácter químico. Es decir, son dos sentidos opuestos, la traducción está mal hecho. Yo lo cotejé con el original en alemán y dice otra cosa. Es decir, Freud efectivamente en una nota al pie, en un texto se problematizó la heterosexualidad. Lo cual es cierto, pero me parece que eso no modifica la teoría estructural que tiene del desarrollo sexual de los seres humanos. Entonces, tres ensayos, empieza con la discusión acerca de las causas de la inversión, sus diferencias, sus especificidades, y termina con propuestas para la prevención de la inversión. Y por último, lo que a mí me parece más interesante de Freud es que en Freud hay como una prototeoría de la identidad de género, que es algo que no está rescatado por los psicoanalistas, y está en el cuarto apartado sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, que es el historial en el que Freud intenta esclarecer la causa de la homosexualidad de una paciente suya. Freud afirma que hay tres conjuntos de características que determinan el desarrollo psicosexual. Las características sexuales somáticas, el sexo biológico, la bisexualidad originaria, es decir, los órganos anatómicos, si hay hombre o hay mujer, o la combinación de ambos. El carácter sexual psíquico, que Freud lo llama la actitud masculina o femenina, ¿sí? Carácter sexual psíquico, actitud femenina o masculina, es muy cercano a lo que hoy entendemos por identidad de género. Y la tercera es el tipo de elección de objeto, homosexual o heterosexual. Y Freud dice algo que es muy interesante, que es que hasta cierto grado estas tres series varían con independencia unos de otros y se presentan en cada individuo dentro de múltiples permutaciones. ¿Sí? Está diciendo que esas tres series, tanto
lo anatómico, lo relativo a la identidad de género y lo relativo a la orientación sexual se combinan de distintas maneras en cada individuo. Varían hasta cierto grado y con relativa independencia, es decir, lo matiza. Hubiera sido en ese momento muy subversivo para la época, que año 1920, que Freud dijera, como dijo Butler en 1989, no hay líneas directas, expresivas o causales entre el sexo, el género, la expresión de género, la práctica sexual, la fantasía y la sexualidad. Esta es una cita de Butler del 89. Ninguno de estos términos captura o determina el resto. Bueno, eso con respecto a Freud. Con respecto a Lacan, algunas cuestiones que estos autores rescatan como un acercamiento que ya estaría a la teoría queer o a las concepciones de la teoría queer son: no hay relación sexual que pueda escribirse en términos matemáticos, es decir, no se puede escribir una fórmula de la relación entre los sexos; no hay acto sexual, es decir, por más que haya prácticas sexuales, eso no hace que la persona que tiene esa práctica no le da ningún significado de lo que es hombre o lo que es mujer. No hay deseo prediscursivo que luego sea reprimido. El objeto A no tiene género, por ejemplo, esto es algo que se repite mucho, que el objeto A como causa del deseo y como el objeto A que se busca en el otro no tiene género. Y luego que la pulsión siempre es parcial. Esto con un panorama muy rápido, muy sucinto respecto de qué es lo que dicen estos autores de lo queer que ya tendría el psicoanálisis. Algo que me interesaba mucho es por qué, bueno, la relación entre el psicoanálisis, entre las teorías queer y el psicoanálisis es de una cercanía tal que los autores siempre están dialogando con el psicoanálisis, los autores queer. Butler, Preciado, Teresa de Lauretis, siempre están como criticándolo, tomando algunos conceptos y apoyándose, pero siempre hay un diálogo en muchos textos. En Butler es constante. Desde El género en disputa, que es el primer libro que publica relativo al género, que tiene un capítulo entero dedicado al psicoanálisis. En Cuerpos que importan tiene al menos 3 capítulos dedicados al psicoanálisis, donde propone el falo lesbiano. Discutir con lo real también, con el concepto de real que toma Zizek de Lacan, en Deshacer el género, bueno, eso en Butler, en Preciado también. Yo intenté tomar algunas referencias de por qué rescatan al psicoanálisis, qué es lo que piensan las teorías queer que el psicoanálisis podría aportar. Es decir, ¿por qué no dicen, esto no sirve, esto hay que destruirlo, no sirve para nada? No dicen eso, sino que dicen, hay un montón de cuestiones que son criticables, pero yo lo que noto es como si fuera así como una decepción, como dijeron, el psicoanálisis tenía un potencial que no fue explotado, o fue para otro lado, fue explotado en otro sentido. Fue explotado por muchos psicoanalistas al servicio de una cierta normalización, y sobre todo en el psicoanálisis norteamericano, en una adaptación a la realidad, que el individuo llegue a tener un desarrollo sexual maduro, que sea heterosexual. En Estados Unidos fue dirección de la cura. Es decir, que la persona al finalizar el tratamiento psicoanalítico, la mujer tendría que tener un hijo, el varón ser viril, ocupar el espacio público, ser heterosexual, etcétera. Es decir, tuvo, esto que hablamos de concepciones teóricas, tiene consecuencias clínicas muy claras y muy significativas. Pero estos autores no dicen que el psicoanálisis no sirve, hay que hacer otra cosa, sino que intenté tomar algunas referencias de qué es lo que ellos toman del psicoanálisis. Judith Butler, por ejemplo, en Cuerpos que importan, dice: el retorno al psicoanálisis está guiado por la cuestión relativa al modo en que ciertas normas reguladoras forman a un sujeto sexuado en términos que hacen indistinguible la formación psíquica de la formación corporal. Y luego, en Mecanismos psíquicos del poder, dice: ¿cuál es la forma psíquica que adopta el poder? Un proyecto de estas características, o sea, responder a esa pregunta,
nos obliga a elaborar una teoría de la psique para acompañar a la teoría del poder. Una tarea que los autores adscritos tanto a la ortodoxia Foucaultiana como a la psicoanalítica han eludido. Es decir, elaborar una teoría de la psique para acompañar a la teoría del poder. ¿Cómo opera el poder a nivel psíquico? Lo que queda por considerar es cómo se relaciona la formación del sujeto con la formación reguladora de la psique, incluyendo cómo podemos religar, o sea, unir el discurso del poder con el discurso del psicoanálisis. ¿Sí? Butler lo que plantea es que el psicoanálisis permitiría tratar de entender con mayor profundidad la tesis del poder productivo de Foucault. Es decir, para Foucault, el poder produce sujetos, el poder no opera solo represivamente, sino que también el poder produce subjetividad. Pero para Butler, Foucault no lo desarrolla como, bueno, eso se produce a nivel psíquico. El psicoanálisis permitiría poder entender eso. Gayle Rubin, en 1975, Gayle Rubin no es una teórica queer, es una filósofa lesbiana, pero parte de sus conceptualizaciones dan lugar a la teoría queer, por eso me parece interesante. En un texto que se llama El tráfico de mujeres dice: el psicoanálisis se ha convertido frecuentemente en algo más que una teoría de los mecanismos de reproducción de las normas sexuales. Se ha convertido en uno de esos mecanismos, en un mecanismo de reproducción de las normas sexuales. Y acá viene esto de que yo les planteo de esta como cierta decepción del potencial que tenía el psicoanálisis, que no fue bien utilizado, podríamos decir. La teoría de la adquisición del género pudo haber sido la base de una crítica de los papeles sexuales, pero en cambio las implicaciones radicales de la teoría de Freud fueron radicalmente reprimidas. ¿Por qué? Sigue diciendo: el psicoanálisis contiene un conjunto de conceptos que es único para la comprensión de los hombres, de las mujeres y la sexualidad. Es una teoría de la sexualidad en la sociedad humana. El psicoanálisis ofrece una descripción de los mecanismos por los cuales los sexos son divididos y deformados, y de cómo los niños andróginos y bisexuales son transformados en niños y niñas. El psicoanálisis es una teoría feminista frustrada. Y por último, de Gayle Rubin dice: como descripción de cómo la cultura fálica domestica a las mujeres y de los efectos de esa domesticación sobre las mujeres, la teoría psicoanalítica no tiene igual. Y como el psicoanálisis es una teoría del género, dejarlo de lado sería suicida para un movimiento político dedicado a erradicar la jerarquía de los géneros o los géneros mismos. Esto es de 1975, donde Gayle Rubin está diciendo cómo el psicoanálisis permite entender, por ejemplo, a partir del dispositivo edípico, a partir del estructuralismo del intercambio de mujeres, que toma Lacan, de cómo opera eso en términos simbólicos, permite entender también la sujeción en términos de género y en términos binarios, de jerarquías de poder. Pero no fue politizado, y al no haber sido politizado y al no haber entendido ese potencial que tenía, se volvió un mecanismo de reproducción de esas mismas normas, que puede esclarecer. Y por último, de Paul Preciado, tiene dos referencias muy interesantes a esto del psicoanálisis. Una en texto yonki dice: no opongo aquí psicoanálisis y queer análisis, sino que abogo por la creación de una nueva práctica que, en lugar de entender la disidencia de género como una patología psicológica, entienda la normalización y sus efectos como patologías políticas. ¿Sí se entendió? Entender los efectos de la normalización como una patología, no a la disidencia de una norma. Y la otra, en este libro que sacó hace poco, que se llama Yo soy el monstruo que os habla, dice: el psicoanálisis necesita entrar en un feedback crítico con las tradiciones de resistencia política transfeminista si quiere dejar de ser una tecnología de normalización heteropatriarcal y de legitimación de la violencia necropolítica,
y convertirse en una tecnología de invención de subjetividades disidentes frente a la norma. Bueno, hasta aquí esto que me parece de autores que toman el potencial que ellos consideran que podría tener el psicoanálisis. Luego, ahora ya metiéndonos de lleno en esta articulación entre discursos y lo que yo encuentro que se está proponiendo, los autores que piensan estas articulaciones, dicho como de un modo general, ubican a lo queer y a la teoría queer dentro de lo discursivo, de lo simbólico y de lo imaginario. Es decir, entienden al género solo como una construcción simbólico-imaginaria y en ese sentido lo piensan como incompleto, ineficaz. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta lo que el psicoanálisis podría aportar, que es lo real. Pero acá está el punto en el que me voy a desarrollar el resto de la presentación. ¿Qué es lo que entienden por lo real? Lo real de la pulsión de muerte, el más allá de lo simbólico, o sea, algo que estaría por fuera de lo simbólico, el más allá del semblante, lo real del sexo y lo real del goce sexual. Eso es lo que las teorías queer no estarían teniendo en cuenta y que el psicoanálisis le podría aportar, consideran. Estos autores, cuando me refiero, son Fabry Burles, Javier Sáez, Juan Carlos Pérez Jiménez, ¿no? No los autores queer, los autores que están pensando cómo se podrían articular, que les mencioné hace un rato. Estos dos sintagmas que les leí al final, lo real del sexo, lo real del goce y lo real del goce sexual, los he encontrado un montón de veces, todo el tiempo repetido. Las teorías queer no tienen en cuenta esto, el psicoanálisis se enfoca en esto. No digo que no sea así, pero me parece que tenemos que empezar a pensar un poquito qué es lo que se entiende por lo real. Porque acá me parece que están partiendo de un modelo teórico desde el cual haya un obstáculo. ¿Por qué? Porque me parece que siguen pensando a lo real como algo prediscursivo. Es decir, como algo que estaría más allá de lo simbólico y que sería determinante de lo simbólico. Perdón, no sería determinante de lo simbólico, sino que estaría como más allá de lo simbólico y no sería accesible por lo simbólico. Estaría por fuera y sería lo simbólico como algo menor respecto de eso. O sea, lo real estaría más del lado de lo inefable, lo que pertenece al cuerpo de cada individuo, y lo otro serían elucubraciones que vendrían después, pero que no afectarían eso. Siempre estaría ese más allá. Yo voy a tratar de problematizar un poquito eso. Les leo algunas citas de esto de lo real del sexo y demás. Javier Sáez, en Teoría Queer y Psicoanálisis, dice: Lacan no teoriza la sexualidad en términos de género, sino en términos de goce. Si uno de los esfuerzos fundamentales de la teoría queer es pensar la sexualidad por fuera de las categorías de género, aquí tenemos un ejemplo de este tipo de pensamiento. Lacan caracteriza al ego, al yo, como efecto de lo imaginario, al sujeto como un efecto del orden simbólico y la sexualidad como un efecto de lo real. Este es Javier Sáez, la sexualidad como efecto de lo real. Juan Carlos Pérez Jiménez, en ¿Es posible un psicoanálisis queer?, dice: esta propuesta final del psicoanálisis lacaniano, a la hora de intentar comprender la multiplicidad de posiciones sexuadas del ser hablante, es la de una nominación que no se autorice de ningún semblante, de ninguna norma preexistente en el otro social. Una nominación que tenga en cuenta lo más propio de cada uno, ese goce irreductible, ese núcleo de goce conocido como síntoma. Esta clínica del goce, que acoge lo que cada uno tiene de particular en relación con el sexo, conecta por vía directa con un discurso queer que no siempre identifica este vínculo compartido. La nominación sexual que hacemos cada uno de nosotros es el resultado
de una decisión insondable que determina nuestra posición en el esquema de la sexuación. Una decisión que nos dejará más o menos descentrados a las posiciones masculina y femenina, orbitando con respecto a estos dos polos. El sexo es inabordable en su totalidad. Solo podemos acercarnos al sexo en forma de aproximaciones parciales, guiados únicamente por la particularidad del goce de cada uno. El psicoanálisis lacaniano insiste en la particularidad de cada sujeto a la hora de ser atravesado por un goce propio que no elige conscientemente, pero que es fruto de una invención subjetiva, exclusiva y diferente en cada uno de nosotros. Y por último, de Fabry Burles, en Queer Psicoanálisis, dice: la fuerza del deseo está íntimamente anudada al hecho de que nuestra psique contiene algo más oscuro, más destructivo, más mortífero y más afirmativo y sensible. Dos puntos, el goce. ¿Sí? Nuestra psique contiene algo más oscuro, más destructivo, menos afirmativo y sensible. Perdón por lo extenso de las citas, pero es como para mostrarles un poco esto que se repite en todos los autores, que es algo de que el psicoanálisis aporta la comprensión del goce individual, del goce del individuo que es inefable, es sexual y es algo que no están teniendo en cuenta las teorías queer por estar enfocadas en el género y la deconstrucción del género y las políticas identitarias y demás. Y acá me parece que hay un obstáculo para una articulación, porque esto está resistiendo como un núcleo no cuestionado. Es decir, pensar que el sexo es algo inefable, que es algo que cifra la singularidad de cada uno, es decir, que ahí hay algo que es lo más propio de cada uno, lo que tenemos adentro y es lo que nos hace únicos, nuestra relación al sexo. Es decir, si lo tuviera, esta última cita que les leí, si las tuviera que resumir en una sola oración, sería: el goce sería el sexo inefable a nivel individual. Y acá me parece que es un punto que es fundamental, además de cuestionar la heterosexualidad y cómo opera en la conceptualización psicoanalítica, además de cuestionar cómo opera la diferencia sexual anatómica y binaria, también qué es lo que entendemos por sexo, porque sexo en psicoanálisis es un concepto fundamental. En el psicoanálisis freudiano, desde ya, es uno de los pilares: sexualidad inconsciente, Edipo, represión y resistencia, son conceptos fundamentales, que hay un autor que en la década del 70 se dedicó fuertemente, escribió un libro entero enfocado en cuestionar la supuesta naturalidad del sexo individual, prediscursivo, inefable, y es Michel Foucault, en un libro que se llama Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber. Un texto que muchísimos psicoanalistas han leído, que lo tienen en su biblioteca. Sin embargo, algunas de sus apuestas más subversivas me parece que no han sido tomadas en cuenta, o tomadas con la seriedad que lo hubiera requerido. Es decir, así como Foucault intenta en ese libro pensar cómo opera el poder en términos de relaciones, y de relaciones productivas, es decir, no como una autoridad ubicable en una persona, que es la persona, es el poder y que reprime a las personas, al resto de los habitantes de una ciudad, por ejemplo, sino de cómo el poder se despliega en una serie de discursos médicos, científicos, artísticos, institucionales y demás, y cómo produce cierta subjetividad. Cómo produce, por ejemplo, que haya hombres que se sientan hombres, mujeres que se sientan mujeres, personas gays que se sientan gays, personas trans que se sientan trans, en el sentido de ubicar al sexo como algo que estaría en la base de nuestro ser. Es decir, yo soy hombre porque tengo pene, porque tengo un deseo heterosexual. Yo soy mujer porque tengo tal órgano, tal función. ¿Se entiende?
Eso Foucault lo ubica como efecto del dispositivo de sexualidad en la modernidad. Siempre hubo prácticas sexuales, la gente siempre cogió, hubo reproducción siempre, pero que el sexo tenga una función ontológica, es decir, que le dé sustancia a un ser, esto es algo que no tiene más de 300 años. De hecho, el término heterosexual y el término homosexual surgen a fines del siglo XIX. No son tan antiguos, tienen 150 años como mucho. Entonces, a lo largo de la historia de la sexualidad, Foucault intenta rebatir esta idea de que la sexualidad es reprimida, de que el poder reprime la sexualidad y que nos podríamos liberar, podría haber una libertad absoluta de la sexualidad, sino que lo que intenta mostrar es de cómo el poder produce estos sujetos. O sea, lo que antes eran prácticas, ahora constituye una especie. Antes, por ejemplo, no existía la figura de el homosexual, como una persona que es toda homosexual. Antes era el sodomita, y ni siquiera el sodomita, era la persona que realizaba prácticas de sodomía, que estaban más castigadas, menos castigadas, según la cultura, el lugar, pero eran prácticas, no era el sodomita, y no salía del closet diciendo, hola mamá, hola papá, les tengo que decir algo, soy sodomita. No, eran prácticas. El homosexual surge a partir del discurso jurídico y luego del discurso médico. Y eso da lugar a toda una serie de investigaciones de encontrarle cuál es la causa. La causa está en el órgano, entonces se abrían los cadáveres, se examinaban los testículos, se hacían experimentos para ponerle esos testículos, sacárselos, ponerle otros testículos, ver cuáles eran sus efectos subjetivos, si seguía siendo homosexual o no. Luego se lo intenta buscar a nivel psíquico. Hay un instinto sexual que está desviado, ¿no? Krafft-Ebing, por ejemplo, el instinto sexual desviado. Freud entra en ese debate. Freud propone que la pulsión no tiene un objeto predeterminado. Es decir, en cierto sentido, Freud responde a ese debate tratando de diferenciarse de las teorías instintivas, de la degeneración del instinto. Pero lo que me interesa de esto es lo que Foucault señala en el último capítulo de Historia de la Sexualidad, el capítulo 5, que se llama Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, si no me equivoco, que es donde problematiza la noción misma de sexo. Les voy a leer unas citas, porque también hace un rescate del psicoanálisis, muy interesante. Foucault dice que en el extremo opuesto del racismo, el nazismo y el biologicismo, se puede seguir el esfuerzo teórico para reinscribir a la sexualidad en el sistema de la ley, del orden simbólico y de la soberanía. Es el honor político del psicoanálisis desde su ruptura con la neuropsiquiatría de la degeneración. Es decir, lo que Foucault plantea es que el honor político del psicoanálisis es sacar al sexo de lo real y pensarlo en términos simbólicos. No sé si se entienden las consecuencias de eso. Es dejar de pensar al sexo como algo inefable, individual, que estaría en la base del ser de cada individuo. Y reescribirlo en el orden simbólico. Respecto de la materialidad del sexo, es decir, bueno, pero el sexo es algo que está en el cuerpo, o sea, es algo que uno tiene ganas, o sea, es algo que se despierta, o sea, hay gente que tiene más ganas, menos ganas, es algo bien propio de cada persona. Respecto de eso, Foucault dice, justamente es esa idea del sexo la que no se puede admitir sin examen. Y a partir de ese momento, durante lo que queda del capítulo, Foucault va a poner a sexo entre comillas, como ya para ponerlo en suspenso, el sentido, cómo lo entendemos del sentido común. Lo que dice ¿es el sexo en la realidad el punto de anclaje que soporta las manifestaciones de la sexualidad? ¿Sí? El punto de anclaje, el núcleo sobre el cual se sobreimprimen todas las expresiones de la sexualidad. ¿Es eso? ¿O bien una idea compleja
históricamente formada en el dispositivo de sexualidad. ¿Sí? Es un punto, un núcleo de goce sexual sobre el cual cada uno tendrá su género, su expresión de género y sus prácticas, o es una idea compleja propia del dispositivo de sexualidad. Sigue diciendo, en el dispositivo de sexualidad se elaboró la idea de que existe algo más que los cuerpos, los órganos, las localizaciones somáticas, las funciones, los sistemas anatomofisiológicos, las sensaciones, los placeres. Algo más que todo eso, y algo diferente, algo dotado de propiedades intrínsecas y leyes propias. Dos puntos, el sexo entre comillas. Sí, está ahí como tratando de desarmar un poquito esta idea de que entendemos de que, bueno, pero el sexo estuvo siempre en la historia, todo el mundo lo tiene. Entonces, lo que va a decir es, la noción de sexo permitió agrupar en una unidad artificial elementos anatómicos, funciones biológicas, conductas, sensaciones, placeres, y permitió que eso funcione como principio causal de esa misma unidad. ¿Sí? De esa misma unidad ficticia. Es decir, agrupa un montón de elementos heterogéneos, los órganos sexuales, las sensaciones, los placeres, las conductas, y a la vez pone que el sexo estaría operando antes que eso. Sería la causa de que todo eso opere. ¿Sí? No sé si se entiende. Estaría el sexo primero y por eso tenemos todo eso. Como principio causal, pero también como sentido omnipresente. Un secreto a descubrir en todas partes. El sexo, pues, pudo funcionar como significante único y como significado universal. Les leo otra cita más porque la verdad es que esto me parece que no fue leído. Me parece, o ha sido pasado por alto, porque son afirmaciones muy fuertes, ¿eh? Aún hoy son fuertes de decirlo. Esto del año 76. Dice, el sexo, esa instancia que parece dominarnos y ese secreto que nos parece subyacente en todo lo que somos, ese punto que nos fascina por el poder que manifiesta y el sentido que esconde, al que pedimos que nos revele lo que somos y nos libere de lo que nos define, el sexo, sin duda, no es sino un punto ideal hecho necesario por el dispositivo de sexualidad y su funcionamiento. No es una instancia autónoma, sino el elemento más especulativo, más ideal y más interior en un dispositivo de sexualidad que el poder organiza en su apoderamiento de los cuerpos, su materialidad, sus fuerzas, sus energías, sus sensaciones y sus placeres. Y bueno, disculpen por lo extenso, pero les voy a leer dos citas más que me parecen que son geniales, que es, ¿cuáles son las funciones prácticas de esta noción de sexo en el dispositivo de sexualidad? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que produce esto? Dice que son tres. La primera, el sexo permite que cada uno acceda a su propia inteligibilidad, puesto que es el elemento encubierto y el principio productor de sentido. ¿Sí? Es hombre porque tiene pene, es mujer porque tiene vulva. ¿Sí? Permite que uno acceda a su propia inteligibilidad, se hace inteligible, es reconocible según una matriz heterosexual, va a decir Butler. Segundo, permite acceder a la totalidad del cuerpo, puesto que es una parte real y amenazada de ese cuerpo y constituye simbólicamente el todo. ¿Sí? Tomar una parte por el todo. Es decir, porque tiene pene, es hombre, todo, de los pies a la cabeza. Desde la planta de los pies hasta la coronilla, es hombre. ¿Sí? Lo mismo podría decirse de mujer. Permite acceder a la totalidad del cuerpo, esa es la segunda. Y la tercera, permite acceder a la identidad, puesto que une, escuchen esto porque es genial, une a la fuerza de una pulsión la singularidad de una historia. No sé si le resuena a series complementarias de Freud. La singularidad de una pulsión, los factores constitucionales, lo que la persona ya trae, y la singularidad de una historia, los avatares del desarrollo edípico, lo accidental, o sea, es este interjuego, lo constitucional y lo accidental, lo que la persona ya trae de nacimiento y luego lo que se produzca en sus identificaciones,
la orientación de su desarrollo libidinal, etc. Y eso es lo que constituye la identidad. Pero en principio requiere esta noción que agrupa elementos heterogéneos que se llama el sexo. Y por último, la última cita de este texto de Foucault, dice: es casi como si le estuviera hablando a los psicoanalistas de hoy, año 2021. Dice: no hay que poner al sexo del lado de lo real y la sexualidad del lado de las ideas confusas y las ilusiones. La sexualidad es una figura histórica muy real y ella misma suscitó, como elemento especulativo requerido por su funcionamiento, la noción de sexo. Entonces, hasta acá las citas de Foucault, perdón que les haya leído tanto, con nada, quería que lo escuchen a Foucault, porque esto se leyó, esto lo leyeron alguien, pero no se sopesaron las consecuencias que tiene esto. Y Foucault para muchos también es un antecedente de la teoría queer, justamente por esto, porque trata de desnaturalizar cuestiones que nosotros pensamos que son, ¿no? Que el sentido común se piensan que son universales, como el sexo. Entonces, lo que yo les propongo es que ubicar al sexo del lado de lo real, es decir, de lo material, de lo tangible, de lo más allá de lo simbólico, del lado de lo prediscursivo e inefable, es un lastre que hace que el psicoanálisis continúe inserto en el dispositivo de sexualidad, cuyo funcionamiento Foucault intentó esclarecer. Entonces, en Occidente, en la modernidad occidental, la relación al ser es pensada en términos de sexualidad. Davidson, hay otro autor que luego, muchos años después, de Historia de la Sexualidad, saca un libro que se llama La aparición de la sexualidad, cuya propuesta es bastante fuerte también, ¿no? La sexualidad hace su aparición, es decir, en el discurso médico, por ejemplo. Davidson, para referirse a esto de cómo la relación al ser se la piensa en términos de sexualidad, utiliza un neologismo que a mí me pareció brillante, que es sexistencia. ¿Sí? Existencia con S al principio, sexistencia. Entonces, tanto los estudios queer como el psicoanálisis fueron respuestas a la sexistencia, les propongo yo. El psicoanálisis respecto de sus padecimientos subjetivos y la teoría queer a sus implicancias políticas e identitarias. ¿Sí? Ambos fueron respuestas distintas a este problema de la sexistencia, que en Occidente, en la modernidad, a partir de la modernidad, nuestra existencia está anclada en el sexo. ¿Sí? Es columna vertebral de nuestra sociedad. Es la primera diferenciación a la que accedemos, que viene del otro además. Entonces, Lacan se ocupó de este problema también, del problema de pensar en una realidad prediscursiva, en el sexo como una realidad prediscursiva. Me parece que hay una articulación muy fuerte y muy potente entre el psicoanálisis y la teoría queer a partir de pensar en una propuesta de Lacan, del Seminario 20, pero que es transversal también a su obra, que es que no hay realidad prediscursiva. El significante es creacionista. Lo que Alfredo Edelstein, por ejemplo, llama el Big Bang del lenguaje. Es decir, una vez que opera el lenguaje, todo lo que haya de biológico, es decir, de que podamos pensar como natural, material, pierde cualquier efecto causal sobre la subjetividad. Pierde efecto causal. No es que eso no exista, no es que no exista la materialidad del cuerpo, no es que no haya órganos, no es que no haya funciones reproductoras, pero eso pierde cualquier causalidad para lo simbólico, para el sujeto, no tiene nada que ver. Para el sujeto que le interesa el psicoanálisis, porque por supuesto que a un endocrinólogo sí le interesa, que a un cirujano, a un proctólogo, a un ginecólogo sí le interesa eso, pero a un psicoanalista no. Es decir, a un psicoanalista no le tiene por qué importar si la persona tiene pene o no. ¿Cuál es la dotación genética que esa persona tiene?
Entonces, si la persona dice que es trans, es como, pero ¿cuál órgano tenés? Como, ¿sería eso pertinente a un psicoanalista que le interese eso? Salvo que haya un padecimiento ahí, que sea un tema que la persona traiga. Ya lo vamos a ver porque preparé 2 ejemplos de esto para ver cómo opera seguir pensando en un sexo prediscursivo a partir de la matriz heterosexual y cuáles son las consecuencias clínicas. Traje un ejemplo que encontré ayer y que me pareció buenísimo. Entonces, Lacan se pregunta en el seminario 20, ¿cómo volver, si no es con un discurso especial, a una realidad prediscursiva? Este es el sueño fundador de toda idea de conocimiento, pero es igualmente lo que ha de considerarse como mítico. No hay ninguna realidad prediscursiva, cada realidad se funda y se define con un discurso. Luego, antes, en el seminario 19, dice, el hombre, la mujer, a esto llamamos valores sexuales. Y valor lo toma de la teoría de lingüística de Saussure. Que al comienzo estén el hombre y la mujer es ante todo un asunto de lenguaje, es decir, no de anatomía. En el seminario 10 años antes, dijo, me refiero a la anatomía, a propósito de la cual Freud se equivoca cuando dice sin otra precisión que es el destino. Es decir, ya Lacan en el seminario 10 barrió con la anatomía es el destino. Algo que me parece que tampoco fue leído, y esto está en la versión de Paidós. Luego, en el seminario 20 dice, no hay la más mínima realidad prediscursiva por la buena razón de que lo que se forma en colectividad, lo que he denominado los hombres, las mujeres y los niños, nada quiere decir como realidad prediscursiva. Los hombres, las mujeres y los niños no son más que significantes. Y acá pone a los niños, porque no sé si saben que niño tampoco existió desde siempre. Sí, hubo personas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Siempre hubo eso. Pero no eran niños. Eran adultos en potencia, eran mini adultos. La figura del niño también es propia de la modernidad. De hecho, ya a los 4 o 5 años ya aprendían un oficio, tenían una independencia muchísimo mayor que la que tienen ahora. Por eso ahí Lacan ubica hombres, mujeres y niños. No son más que significantes, porque también tienen un lugar en el otro situado históricamente. Entonces, hasta ahí lo que les quería leer, me parece que hay una articulación muy potente ahí entre el psicoanálisis y la teoría queer, a partir de cuestionar lo que se entiende por la realidad prediscursiva. Porque algunas conceptualizaciones que todavía consideran lo inefable del sexo, lo real del goce sexual, queda del lado de algo prediscursivo, como de algo que estaría más allá de lo simbólico. Y me parece que ese es un obstáculo casi epistemológico para pensar una articulación posible. Justamente porque va contra el sentido común. Va contra el sentido común. Es contraintuitivo pensarlo en términos. Y por último, para terminar la presentación, les quería leer un ejemplo de cómo esto puede tener sus efectos en la clínica. Ayer encontré un artículo de una psicoanalista que se llama Paula Palomo, una psicoanalista de Mar del Plata, un artículo que se llama Transexualismo, punto seguido, sobre cómo operamos algunos psicoanalistas. Se los leo no para decir que para cancelar a la psicoanalista esta, sino para mostrarles qué efectos tiene esto en la escucha luego. Habla de dos pacientes trans que tienen un servicio en un hospital. Dice, atiendo hace un tiempo en el hospital a quien se presenta como Fabiana. Porta el pelo recogido a modo de cola de caballo, polera rosa y pollera escocesa. Pero su aspecto es evidentemente masculino, como también lo es su dotación genética. No lleva maquillaje y es perceptible el nacimiento de su barba, que contrasta estéticamente con el cuidado habitual de la imagen de los transexuales masculinos. Y la otra, habla de otro paciente, dice,
Tal es el caso de Esteban, transexual femenino, a quien también conozco en el hospital. En su aspecto físico y sus modales, no hay dudas de que se trata de un hombre, pese a su sexo biológico, femenino. Sorprende su caballerosidad. No sé si se nota, es muy sutil, es sutil pero es fuerte, ¿eh? Es sutil pero revelador esto. No sé si se dan cuenta cómo esta analista está tomada por lo imaginario de los criterios estéticos visuales que le dan consistencia, le dan cuerpo al binarismo masculino-femenino, cisgénero. Es decir, ella ya sabe cómo se ve una mujer, ya sabe cómo es un hombre, y lo que es aún peor, sabe lo que es un hombre o una mujer. Un hombre es caballeroso. ¿Sí? Sus modales son caballerosos. No hay duda de que es un hombre, dice. O incluso cómo se debería ver una persona trans. Dice, pero no se ve como las personas trans. ¿No? Porque tiene un poquito de barba, no se maquilló. Es fuerte, ¿no? Como estos efectos que tiene. Para mí acá no hay analista. O sea, no es una persona que esté ubicada en posición de analista porque ya sabe. No está en posición de no saber. Además, identifica. Esto como una indicación me parece importante. No identificar para los psicoanalistas. Esto es escuchar a partir de la matriz heterosexual que no se tiene cuestionada. O sea, quizás la analista estará convencida de que tiene una neutralidad en su escucha, producto de sus años de análisis. Pero está escuchando a partir de la matriz heterosexual. Y la matriz heterosexual es un concepto de Judith Butler, que les leo lo que es. Butler dice, utilizo la expresión matriz heterosexual para designar la rejilla de inteligibilidad a través de la cual se naturalizan cuerpos, géneros y deseos. Es un modelo discursivo epistémico hegemónico de inteligibilidad de género, el cual da por sentado que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido, debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable. Masculino expresa hombre, femenino expresa mujer, que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad. ¿Sí? Es una matriz de inteligibilidad, hace que uno lea un cuerpo como femenino o masculino. Y Freud estaba al tanto de eso, no lo conceptualizó en esos términos, pero en la conferencia 33 Freud dice, masculino y femenino es la primera diferencia que ustedes hacen cuando se encuentran con otro ser humano y están habituados a establecerla con resuelta certidumbre. ¿Sí? Bueno, ese ejemplo como para ver cómo esto tiene consecuencias, no es un debate teórico abstracto, filosófico. Esto luego hace que se vea una persona y se vea una trans trucha, por ejemplo, y que diga, no es una verdadera trans porque no se afeitó la barba ni se maquilló. O no es un varón trans porque no es caballero, no me dejó pasar hoy. ¿Se entiende? Entonces, bueno, para finalizar, dos cositas más y abro el diálogo. Otro concepto que me parece que es importante tener en cuenta, que es de Tamia Yu, que no lo mencioné hoy, pero es un autor muy interesante, un psicoanalista francés, que es el concepto de psicoanálisis menor. Y él habla de psicoanálisis menor, tomando la idea de literatura menor, de Deleuze y Guattari en realidad, que ellos proponen que Kafka no era un autor que hablaba en una lengua hegemónica, es decir, era judío, checo, pobre, pero escribía en alemán, que era una lengua mayor, y así también la iba desterritorializando. Y propone un movimiento similar para el psicoanálisis. El psicoanálisis puede lograr deconstruir una palabra que ya la detesto a esta altura, pero me parece que sirve, que es deconstruir este binarismo, esta naturalización que tiene sobre la heterosexualidad, la diferencia sexual, el lugar que tiene la anatomía, como dato inmediato, perceptible en términos estéticos, también a partir de cuáles son las voces que producen psicoanálisis, es decir, a partir del lugar de enunciación de su teoría. Lo cual no es garantía, por supuesto, porque de hecho
psicoanalistas gays hay hace un montón, hace décadas, y sin embargo la heteronormatividad del psicoanálisis ha seguido presente, pero me parece que es algo que puede contribuir en tanto se haga una crítica rigurosa, sistemática, en inmixión de otredad y en interterritorialidad con otros discursos, que también ya tengan un recorrido hecho, como la teoría queer, los estudios de género y demás. Es decir, así como Lacan propuso que el psicoanálisis se nutre y se sostiene en un montón de otras disciplinas como la lógica, la topología, la antifilosofía, la lingüística, la teoría de conjuntos, el álgebra, la física teórica, la antropología, también se puede agregar estudios de género, teorías queer, estudios de coloniales, me parece. Es decir, disciplinas afines al psicoanálisis. Y por último, ahora sí lo último, vengo diciendo lo último hace un rato, esto sí es lo último, me parece que una articulación muy potente entonces entre el psicoanálisis y las teorías queer, entre el psicoanálisis lacaniano y las teorías queer, es posible a partir de una pregunta que no da por sentado la jerarquía heterosexual. Y esta pregunta es, ¿cómo el discurso del otro vehiculiza la sujeción a una norma en cada caso particular? La leo de vuelta. ¿Cómo el discurso del otro, el otro con mayúsculas, vehiculiza la sujeción a una norma en cada caso particular? Fíjense que digo particular y no singular, porque singular es un concepto que también está muy romantizado últimamente, pero me parece que singular a veces se confunde con individual también, ¿no? La singular, como algo más allá del otro, como en una cita que les leí de Juan Carlos Pérez Jiménez, que habla de una nominación que no hace ningún uso del otro. Me parece que en psicoanálisis, al menos si se sigue en el psicoanálisis lacaniano, no se puede pensar el sujeto por fuera de una inmixción al otro. E inmixción quiere decir que no se los puede separar. No se puede pensar sujeto y luego el otro. Primero sujeto y luego el otro. El otro es antes. Por eso la diferencia sexual no es de la anatomía, sino que está en el otro. Y que funciona como un lente que se asigna a los cuerpos, pero que se lo piensa como un efecto de la misma corporalidad. Bueno, hasta acá mi presentación. Me callo. Que se escucha a ustedes.